La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. En este momento quiero impartir la palabra de Dios con el tema el poder de la palabra de Dios. En este tema más nos enfocaremos en la palabra de Dios. ¿Qué grandes maravillas hace la palabra de Dios en las personas? En la introducción, ¿cómo es el hombre ante Dios? ¿Por qué muchos se creen como justos? La palabra de Dios desmascara todo oculto de la humanidad, esto a través de su palabra para que todos estén en el camino verdadero, entre paréntesis, sana doctrina de Jesucristo. La palabra de Dios es tan notorio cuando leemos con entendimiento. La palabra dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Más enfocaremos en la palabra de Dios. Lo que está marcada en color blanco, las letras, es viva, eficaz, cortante, penetra y discierne. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y la palabra, ¿a dónde llega? Está marcado con el color celeste al alma, al espíritu, las coyunturas, tuétanos, pensamientos y intenciones. Estos intenciones, pensamientos están en el corazón. Estimados, esto es lo que dice la palabra. El escritor del libro a la palabra de Dios ha comparado con una espada de dos filos. Esto también en los siguientes minutos estaremos también hablando. El siguiente versículo continúa revelando el propósito de la palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien todas las cosas son desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Fijémonos bien en la palabra todas y la palabra desnuda y dar cuenta. Esto nos deja entender que la palabra de Dios nos lleva más allá de nuestra inconsciencia. Es decir, la palabra de Dios nos lleva de una vida inconsciente hacia una vida consciente. Continuemos con la definición de la palabra. La palabra en hebreo es dabar, en griego logos, entre paréntesis, verbo. Específicamente, esta palabra está hablando del mismo Jesucristo. Al hablar de la palabra en la Biblia, estamos hablando del mismo Jesucristo. Como podemos presenciar en la imagen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan 1:1. Es decir, el verbo, la palabra, fue hecho carne en esta tierra. De esa manera nos indica, nos explica estos versículos. Al leer el versículo, la idea nos encamina de la siguiente manera: Dios quiere comunicar que todos sepan que la palabra que sale de su boca es poderoso. La espada es una herramienta que puede traspasar. Es semejante a la palabra de Dios, tiene el poder sobre la humanidad. En el punto 1, la palabra da vida al muerto. Como hemos leído, es viva la palabra de Dios. ¿Para quiénes? Para aquel o aquel joven niño que está muerto en el espíritu. San Juan capítulo 6, verso 50 al 51, Jesús nos menciona que Él es el pan de vida que descendió del cielo
y el que cree en Él, el que come de ese pan, entonces no verá la muerte, sino que tiene la vida. En el punto 2, tiene la capacidad de realizar buenas obras en la persona. Entre paréntesis, buenos frutos. Isaías 55, verso 10 al 11, nos menciona que es como semejante a la lluvia que desciende del cielo y la hace germinar y dar fruto aquí en la tierra, y allá no vuelve vacía. Es semejante a la palabra de Dios. Cuando llega al corazón humano, automáticamente produce ese efecto en el corazón para que la humanidad pueda entender y nadie puede resistir. La palabra llega hasta el alma, es decir, las emociones, porque las emociones están en el alma. Hablemos un poco de coyunturas y tuétanos, porque la Biblia menciona. Las coyunturas se refiere a la articulación de los huesos que mantiene la suavidad en el movimiento. Los tuétanos son aquellas grasas en el interior de los huesos que ayudan a la formación y desarrollo de células óseas. Mira la palabra hasta dónde llega. Imagínate que la palabra de Dios llega, traspasa a más profundo de la humanidad, hasta los huesos, hasta las venas, hasta la sangre. Esto es lo que nos explica el versículo. Esto es la palabra de Dios como espada de dos filos. La idea y el mensaje de los versículos, ¿hacia quiénes está dirigido? Veamos. El versículo tiene una dirección hacia las personas que no toman reverencia a la palabra de Dios. La humanidad que no conoce la palabra de Dios se queda ignorante. Tome en cuenta esta palabra. Si no aceptas la palabra de Dios, te quedarás ignorante. ¿Y esto es peligro? Hoy escucha el mensaje de Dios. Y extraviado, se descaría del camino de la verdad. La persona que no acepta el mensaje de Dios solo quiere jugar con la palabra de Dios, ¿es verdad? Solo quiere jugar con la palabra de Dios porque es ignorante, porque es extraviado, porque no acepta el mensaje de Dios. Luego, es inexperto, no tiene conocimiento de la verdad y es niño. Un niño no discierne entre la verdad y la mentira. Y apóstata. Esto está hablando a aquellas personas que llevan el nombre del cristiano, pero es apóstata. Se descarría del camino de la verdad. Abandona la fe verdadera. Es específicamente el mensaje quiere o se dirige a aquellas hombres, mujeres, niños que no aceptaron el mensaje de Dios. Esto nos indica cuán importante es aceptar la palabra de Dios, aunque es como una espada, pero estimado amigo, amiga, es necesario que aceptes, escuches el mensaje de Dios y recibas en tu corazón para que salves tu alma. Las siguientes preguntas nos hará a reflexionar. ¿Por qué Dios habla de esa manera? ¿Qué es lo que Dios quiere decir con estas palabras? El ser humano se ha manchado con el pecado. Escucha esta parte. Se ha manchado con el pecado en el alma y espíritu. Por eso el versículo estaba hablando hasta los huesos, las intenciones y los pensamientos. El versículo claramente explica que el alma, el espíritu, el pensamiento humano, el corazón humano está contaminado y por tanto necesita la palabra de Dios.
La palabra discernir es separar entre el mal y el bien. El objetivo de Dios es que los individuos alcancen en saber diferenciar, luego entender el camino, el buen camino para seguir en Él, que es Jesucristo. ¿Para qué es importante conocer la palabra de Dios? Para seguir el buen camino. Pero para escoger el buen camino, primero necesitamos recibir el mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra viva, eficaz. Esa palabra que es como una espada de dos filos. Hay mensajes impactantes en la palabra de Dios. Como podemos ver, el contenido del versículo. Ahora veamos qué contenidos tiene el versículo. Dios escudriña los corazones. Ante su presencia no hay nada oculta, sino es todo transparente. La palabra de Dios ejerce poder y nada y nadie puede resistir a su palabra. Los profetas, apóstoles, los grandes siervas de Dios escucharon la palabra de Dios, logos, y no pudieron resistir, sino que obedecieron y fueron obedientes. Y así se hicieron grandes hombres y mujeres delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra? Veamos su objetivo. El objetivo de Dios es que todos den cuenta de sus pensamientos, palabras y obras. Romanos 14:12 dice que todos deben dar cuenta de sí mismo. Personal delante de Dios debe dar cuenta. El que peca conociendo la ley de Dios tiene que dar cuenta a Dios. El que peca sin saber ni conocer la ley de Dios, de la misma manera tiene que dar cuenta a Dios, porque la ley ya está establecida en su corazón. Este está registrado en Romanos capítulo 2, 5 al 16. Los judíos tenían la ley, pero eran juzgados según esa ley. Los gentiles no teníamos la ley, pero la ley ya estaba establecida en el corazón humano y de acuerdo a ello también Dios juzga. Así nos explica el versículo que delante de Dios es todo transparente y nadie puede justificarse. ¿A qué debe estar dispuesto la humanidad? Primeramente, la humanidad llega al conocimiento verdadero, sabiendo diferenciar entre el bien y el mal. Primero tiene que ser juzgado con la palabra de Dios. Luego de haber recibido la palabra de Dios, tiene que dar cuenta, como hemos dicho, de sus pensamientos, palabras y obras. ¿Qué beneficios reciben los obedientes a la palabra de Dios? El beneficio de recibir la palabra de Dios es lo siguiente. 1. Aceptar a la palabra de Dios es alcanzar el mayor nivel de discernimiento. 2. La palabra de Dios juzga con poder y luego sana el alma, cuerpo y espíritu. 3. La palabra de Dios liberta de todo pecado. 4. La palabra de Dios liberta del juicio de Dios. 5. La palabra de Dios limpia todo el ser. Efesios 5:26, que por su palabra somos limpiados. Concluimos este estudio. Ante todo, en todo, delante de Dios, todo es transparente. No hay ninguna excusa, justificación humana, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente para la humanidad. La verdad del Evangelio es poderoso para transformar vidas, luego para llevar a la vida eterna. Dios me los bendiga.